Muy buenos días, queridos amantes de la historia. ¿Listos para un día más? Aquí con nosotros, en un poco de historia. Como sabemos, el día de hoy tendremos dos invitadas súper especiales que nos ayudarán a entender cómo fue surgiendo la odontología desde sus comienzos. Así que denle un gran cariño a las doctoras Patti y Erika. Hola, mucho gusto. Es un placer estar con nuestro querido público una vez más. Yo soy Patti. Mucho gusto, igualmente es un placer. Yo soy Erika y nos encontramos aquí nuevamente en su programa favorito. El día de hoy hablaremos sobre la historia de la odontología. Mencionaremos algunos de los personajes que nos proporcionaron creencias, procedimientos, entre muchos más, los cuales fueron formando lo que conocemos en la actualidad como la odontología. Comencemos con uno de los tantos rumores que se conocían. Era que al no existir la medicina como la conocemos hoy en día, se creía que las caries eran causadas por gusanos, los cuales se encontraban viviendo en nuestras bocas, algo que hoy en día sabemos que no es cierto. ¿Imaginan el tener diminutos gusanos viviendo en nuestras bocas? No sé ustedes, pero estoy agradecida de que esto solo haya sido un mito. De igual forma, con los avances de la ciencia y la medicina, muchos personajes importantes pudieron rechazar esta teoría de cómo es que aparecen las caries. Hasta el día de hoy sabemos que las caries son causadas por el desequilibrio del pH de nuestra boca, que provoca que las bacterias que albergan en ella produzcan entre ellas el ácido láctico, uno de los principales ácidos que provocan la desmineralización del esmalte. Para empezar, debemos considerar que la medicina y la odontología llevan un origen y crecimiento muy de la mano, así que debemos tomar en cuenta que la escuela de Salerno, en la Edad Media, que surge en la Europa occidental, el Imperio bizantino y el Imperio musulmán, dando como resultado la primera institución médica, que no está bajo de la doctrina de la Iglesia, por lo cual tuvo un mayor enfoque en la educación y atender a los pacientes. Como resultado surgen los preceptos higiénicos. Incluso tenían un remedio en esa época. ¿Lo sabían? No, Patti, pero ¿podrías contarnos más acerca de este tema? Amasaban un drama, es decir, una moneda de harina de trigo con el jugo de leche tresna y rodeaban con ella el diente, al igual al cubrir con hojas de hiedra y el diente caería al instante. Es algo impresionante cómo intentaban aliviar el dolor con los elementos que tenían un alcance fácil para la población. Y de igual forma se publica la obra Gran Cirugía y para nuestra vocación lo más importante es la descripción sobre la anatomía dental y erupción, además de curas que se dividían en dos categorías universales, reglas de higiene y particulares, que eran los purgantes y sangrías. Y en la parte del Renacimiento, ¿sabes quién se considera Francisco Martínez de Castillo? Bueno, yo les voy a hablar un poquito de él. La publicación es considerada como la primera obra en castellano que se centra en el estudio de la boca y dientes. En 1565 es nombrado el médico de la boca de Felipe II, debido a que el príncipe Carlos nace con un diente y él se encargará de su dentadura. Dicha publicación es importante, pues promueve una nueva profesión médica. En la época de Barroco se reconoce a la odontología como una profesión relacionada con las ciencias y separada de la medicina, al igual que Peter Lowell en 1654 niega que la causante de las caries fueran gusanos y que una de las causas era la mala alimentación. También Charles Allen en 1685 publica el libro El operador de dientes. Mencionaba sobre los peligros de realizar una extracción sin los conocimientos necesarios debido a que él se dedicó a la atención dental. Otro punto muy importante es que dentro de este periodo, que es en el siglo XVII, la École de Chirurgie de París otorga el título de Expert pour les dents y para obtenerlo los aspirantes deberán aprobar un examen teórico-práctico ante los decanos de la Facultad de Medicina, el Colegio de Cirujanos y el Cirujano del Rey. Ahora hablaremos de una época que nos trajo muchas cosas muy interesantes, así es, estamos hablando de la Ilustración, el cual lo conocemos como un movimiento cultural, científico e intelectual, el cual dio el conocimiento a todas las personas. En él se encuentran muchos movimientos importantes en la historia, como lo son la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Claro, de igual forma en ella existieron un sinfín de importantes aportaciones, como lo fueron la publicación de la primera enciclopedia. Tengamos en cuenta que en esta época reinaba el analfabetismo, por lo que su creación dio un giro a lo que se conocía en ese entonces, y no nos olvidemos que al igual se creó la primera vacuna contra la rabia, la cual en este momento era una enfermedad muy común y la causante de miles de muertes en su momento.
De igual forma, en esta época, en donde la dentistería, que es el nombre como se conocía en estos tiempos, comenzó a ganar importancia gracias a que Francia la comenzó a contemplar como una disciplina científica independiente. Además, otras acciones también cabe mencionar que fue la época en la que hubo más conocimientos hacia la odontología. Se crearon bastantes publicaciones referentes a la cavidad oral, como su anatomía, tratamientos, remedios y el uso de ciertos instrumentos. ¿Ustedes sabían este dato curioso? Y es que antes los dentistas eran reconocidos por llevar collares. Tal vez se refiere a algún tipo de estilo que utilizaban los dentistas en esta época. Me refiero a los collares hechos con dientes que ellos mismos extraían. ¿Qué? ¿Qué? Sí, así como lo escucharon. Antes los dentistas, que no contaban con la capital suficiente para montar un consultorio, terminaban realizando sus tratamientos en la vía pública. Por lo regular eran los lugares donde había mucha gente, y algo que los caracterizaban eran dichos collares con los dientes que ellos extrajeron. Supongo que mientras más dientes tuviera el collar, mejor sería el dentista, ¿o me equivoco? Justo era una forma en la que podías saber la experiencia que tenía ese dentista en su trabajo, y si tenías a alguien con un collar con un solo diente, significaba que era alguien primerizo y sin experiencia. Wow, si siguiera existiendo este método para conocer la experiencia de un dentista, ¿ustedes se atreverían a ir con uno? Aunque ya se empezaba a ver un auge en la odontología, esta se seguía sin reconocer como una profesión, sino más bien como un oficio, el cual no se consideraba necesario estudiar o prepararse a comparación de otras profesiones como la medicina. Por esta razón se termina fundando con ayuda de grandes personajes como lo son Horace Hayden, Chapin Harris, Thomas Bond y Will Baxlelos, los cuales se encontraban sumamente interesados porque se le comenzara a tener un papel más importante en la odontología, como en las demás profesiones que en ese momento existían. Se termina fundando el Colegio de Cirugía Dental de Baltimore. De esta forma se comenzó a ver a la odontología como una profesión formal, escolarizada y planificada. De hecho, después de que se fundó el Colegio de Cirugía Dental de Baltimore, se comenzaron a fundar diversas escuelas, las cuales se centraban en la profesión de la odontología. Se tiene registro que llegaron a inaugurar alrededor de 55 escuelas dentales. La odontología fue creciendo alrededor del mundo. Entre ellos podemos encontrar que uno de los países que más aportó a su desarrollo fue Estados Unidos. Entre algunos de los aportes realizados fueron el uso de la anestesia, ya que no sé si ustedes sabían antes, pero para realizar las extracciones no se utilizaba una anestesia como tal. Sí, de hecho se utilizaban ciertos remedios que no serían muy recomendables hoy en día. Entre ellos se encontraba emborrachar al paciente para que en el momento de la extracción éste no sintiera el dolor de manera inmediata, pero ya se pueden imaginar cómo se sintió al momento de que se le fuera el efecto. Por lo que se implementaron los anestésicos como el óxido nitroso, éter, siendo el que más tuvo relevancia alrededor del mundo. También se realizaron publicaciones como Microorganismos de la boca humana, donde se explicaba que los carbohidratos que se quedaban adheridos a la superficie de los dientes causaban fermentación y por ende la desmineralización del diente. Entre otros grandes personajes existió Green Bardiman Black, que con la publicación de su libro describía los pasos a seguir para las preparaciones de cavidades, clasificándolas mediante la localización en la que se encontraba la zona cariada. Hasta el día de hoy sigue siendo de gran importancia a pesar de los años de su publicación. Ahora se nos hace muy real, pero en aquel entonces eso era lo que creían, pero como va avanzando el tiempo, nuestro pensamiento va evolucionando. Como ahora la odontología es una de las mejores carreras en el mundo, pero hablando un poco sobre la odontología, ¿alguna sabe quién era Santa Polonia? No, pero me gustaría que hablaras un poco sobre ella para que nuestro público la conozca un poco. Yo les puedo contar un poco de la historia. Nos vamos a centrar en Alejandría. Esta Alejandría estaba al mando del emperador Filipo el Árabe. Entonces en esto pues había persecuciones religiosas y de mártires por la fe cristiana. En uno de esos pues era perseguir y torturar a los cristianos, y en una de esas los soldados capturaron a Polonia, una mujer virgen de avanzada edad, y la torturaron con el objetivo de que se arrepintiera de su fe cristiana. Sin embargo, ella se negó y padeció la ira de la turba de Alejandría, o sea, que no les gustó nada, pero ella tenía mucha fe todavía por Dios, y pues en uno de los crueles castigos fueron que la golpearon con
con un martillo y sufrió la pérdida de la gran parte de sus dientes, y los que no se perdieron de esta manera se le fueron arrancados como tortura. Pero en su perseverancia en defender la fe, pues todavía enojó más a sus atacantes, que después de todo lo que le habían hecho seguía teniendo fe. Entonces esto enojó más, y entonces pues su castigo era la hoguera. Entonces al llevar a la hoguera, pues esta Apolonia no se amilató, y dicen los escritos que mientras Apolonia estaba bajo el fuego, espetó las presentes palabras que dice que cuando sufrieran de problemas y dolencias mentales invocaron su nombre, pues ella intercedería ante Dios para aliviar sus penas. Por eso Santa Apolonia está considerada como la patrona de los odontólogos, por su gran valentía. Sabemos que desde el comienzo se tenía un papel específico para los hombres como para las mujeres, en donde se decía que el hombre era aquel que tenía que trabajar para mantener el hogar, mientras que la mujer se quedaba en casa a cuidar dicho hogar. Pero ¿saben quién es Margarita Chorney Salazar? Bueno, nuestra querida Margarita de Crome y Salazar es nuestra primera mujer titulada en la especialidad de odontología en América Latina, la cual tuvo que pasar por un sinfín de obstáculos y de piedras en su camino para poder titularse y trabajar en ello, y más que estaba en una época en donde eso no era algo muy común de verse. Profundizando un poco más, en 1906 Margarita Corne y Salazar, orgullosamente mexicana, recibió la noticia de que la Embajada de Francia le entregó la Cruz al Mérito, y en 1908, por parte del Institut du Midi en Toulouse, Francia, un diploma y una medalla en reconocimiento por ser la primera mujer titulada en una profesión independiente en Latinoamérica. Ustedes son muy buenas explicando. He aprendido mucho el día de hoy, pero lo que tengo entendido es que nos prepararon una cápsula donde visitaron a la sala de odontología que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Así que, ¿qué les parece si vamos a verla? Sí, se la preparamos con mucho gusto. Sí, en esta cápsula mencionaremos a personajes importantes como Ricardo Crombe y José J. Rojo, que aportaron mucho a la historia de la odontología aquí en México. Ricardo Combre y José Rojo fueron uno de los encargados de poder inaugurar la creación del Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, en donde en esta se buscaba para poder tener un lugar donde nacieran los futuros profesionistas en el país. Obviamente esto no se pudo lograr de una noche a la mañana, costó de mucho esfuerzo por parte de Crom y José J. Rojo, entre otros personajes como ellos del mismo presidente. En este colegio se empezó a contar las asignaturas especializadas, en su mayoría a lo que se consideraban importante ver en la carrera de odontología. De esta forma también se terminaba separando la odontología de la medicina. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible. A nosotras igual nos costó mucho trabajo poder entender estos temas, pero al final lo logramos. Exacto, estos temas nos tomó un poco entenderlos, pero nos da gusto que podamos transmitirlos a nuestro público que se interesa en estos